Bien, recién vimos varios conceptos que nos van a ayudar a entender justamente qué tipos de enlaces existen y por qué están divididos de esta forma. Hay tres tipos de enlaces: los enlaces del tipo covalente, del tipo iónico y el tipo metálico. Los enlaces del tipo covalente son aquellos donde los electrones que participan del enlace son compartidos porque hay una baja diferencia de electronegatividad entre los elementos que participan. Los enlaces del tipo iónico justamente son aquellos donde la diferencia de electronegatividad es mayor y justamente el elemento menos electronegativo le va a ceder un electrón, o por lo menos un electrón, al elemento más electronegativo. Por otro lado, finalmente tenemos a los enlaces del tipo metálico. La realidad es que son enlaces que no vamos a ver con detenimiento a lo largo de la materia, pero podemos adelantar que los enlaces del tipo metálico, como su nombre lo indica, sean entre metales, y se habla del concepto de electrón deslocalizado o mar de electrones. Esto significa que hay un gran núcleo de átomos rodeados por una nube o una masa de electrones que pueden fluir libremente a través de ellos. Justamente por esta característica es que los metales son grandes conductores de la electricidad. Bien, vamos a ver a continuación tres ejemplos sobre los dos tipos de enlaces sobre los cuales nos vamos a centrar. Acá tenemos primero una molécula de hidrógeno, una molécula de cloruro de hidrógeno y una unidad fórmula de cloruro de sodio. Bien, podemos ver justamente cómo va progresando la diferencia de electronegatividad en estos tres ejemplos. Para el primer caso da 0, luego da 0,8 y luego da 2,1. ¿Qué vamos a poder apreciar? Fíjense en los dibujos, lo que se quiere representar es cómo está distribuida la nube electrónica en cada uno de los tres casos. Para el caso de la molécula de hidrógeno, como la diferencia de electronegatividad da 0, entonces los electrones no tienen preferencia para ninguno de los dos átomos que participan del enlace. Es decir, vamos a tener una nube perfectamente simétrica y los electrones están distribuidos de forma equitativa en ambos átomos. Por otro lado, para el caso de la molécula de cloruro de hidrógeno, el cloro es el átomo más electronegativo. Entonces, los electrones van a estar de preferencia más cerca o van a estar rodeando al cloro con una, digamos, mayor, digamos, de una manera más apreciable si lo comparamos con el átomo de hidrógeno. Entonces, tenemos una zona que es pobre en electrones, que es la zona que rodea al átomo de hidrógeno. A dicha zona la vamos a llamar zona con densidad electrónica positiva. Por otro lado, tenemos una zona rica en electrones alrededor del átomo más electronegativo, y a dicha zona la vamos a llamar que es una zona con densidad electrónica negativa. ¿Ok? Estos dos casos, tanto el hidrógeno como el cloruro de hidrógeno, vamos a considerarlos como ejemplos de compuestos moleculares porque tienen dentro enlaces covalentes. El último ejemplo, el ejemplo del cloruro de sodio, por el contrario, no existen estas densidades electrónicas positivas y negativas, porque justamente la diferencia de electronegatividad es tan grande que ocurre directamente una separación de cargas. Un átomo le cede electrones al otro. El elemento menos electronegativo, que entre estos dos es el sodio, le va a ceder un electrón al cloro, que es el elemento más electronegativo. Entonces se produce justamente esta separación de cargas que producen los iones que ya hemos visto a lo largo de la materia. Tenemos el catión sodio y el anión cloruro. ¿Ok? Bien, ¿cuáles van a ser los límites que vamos a tomar en la materia? Vamos a considerar que si la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, estamos en presencia de un enlace del tipo iónico. Por otro lado, si la diferencia de electronegatividad es menor a 1,5, estamos en presencia de un enlace del tipo covalente. La realidad es que hay un gran degradé, es decir, yo puedo pasar de un enlace que es 100% covalente y a medida que aumenta la diferencia de electronegatividad, de a poco me voy convirtiendo, o en realidad ese enlace va tomando las características de un enlace del tipo iónico. Entre 1,5 y 2 es una zona gris, donde la realidad es que el enlace tiene características tanto iónicas como covalentes, así que vamos a tratar de no trabajar en esa zona, y los ejercicios de la guía los vamos a apuntar a aquellos donde no quede dudas que estamos en presencia de un enlace covalente o de un enlace iónico. ¿Bien? Bien, ¿qué otra cosa podemos observar? Dentro de los enlaces del tipo covalente hay una especie de subdivisión.
cuando la diferencia de electronegatividad es 0, dijimos que la nube estaba perfectamente distribuida alrededor de los dos núcleos, ¿ok? Justamente, este es el tipo de enlace que vamos a denominar enlace 100% covalente. Por otro lado, cuando hay una diferencia de electronegatividad que para nosotros va a estar entre 0,4 y 1,5, aparecen estas dos zonas que denominamos zonas con densidad electrónica positiva y negativa, ¿ok? Entonces, a ese tipo de enlaces los vamos a llamar enlaces covalentes polares, porque justamente esa nube electrónica ahora está distorsionada y no está simétrica y distribuida de forma equitativa como en el caso de los enlaces que son 100% covalentes. Bien, ¿qué otra cosa podemos ver? Para los enlaces del tipo covalente polares, vamos a definir un concepto que vamos a utilizar en mayor profundidad en la serie siguiente, el concepto de momento dipolar. El momento dipolar es un vector, es una magnitud, a fines prácticos para nosotros va a ser una flecha, que va a apuntar desde la zona con densidad positiva y va a terminar en la zona con densidad negativa, ¿ok? Esta magnitud va a ser más grande mientras mayor sea la diferencia de electronegatividad. Y justamente esta es una magnitud que aparece por el hecho de producirse una zona con densidad positiva y una zona con densidad negativa, ¿ok? Pero de vuelta esto va a ser algo que vamos a utilizar en la serie siguiente. Bien, hagamos un resumen. De los tres tipos de enlace, dijimos que vamos a trabajar principalmente en los enlaces del tipo iónico y covalente. Los enlaces del tipo iónico son aquellos donde la diferencia de electronegatividad es mayor a 2, ¿ok? Justamente recordemos la tabla periódica. Los elementos con mayor electronegatividad se ubicaban hacia la derecha de la tabla y los elementos con menor electronegatividad hacia la izquierda. Entonces vamos a decir que cuando tenemos un metal o unido a un no metal, estamos en presencia de un enlace del tipo iónico. Esto no quita que tengamos que verificar esto que acabamos de plantear mediante el cálculo de la diferencia de electronegatividad, ¿ok? Por otro lado, estos enlaces, en esta clase de enlaces, los electrones se ceden. El elemento menos electronegativo le cede electrones al elemento más electronegativo, ¿ok? Y todos los compuestos iónicos que vimos en la materia hasta ahora, que los consideramos como iónicos, son justamente así porque tienen dentro enlaces del tipo iónico. Bien. Por otro lado, en los enlaces del tipo covalente, dijimos que iban a ser aquellos donde la diferencia de electronegatividad esté entre 0 y 1,5. Recordemos que también hay una especie de subclasificación que son los enlaces del tipo covalente polar, donde la diferencia de electronegatividad va a estar entre 0,4 y 1,5. Los enlaces del tipo 100% covalente son aquellos que tienen la nube electrónica perfectamente simétrica porque justamente la diferencia de electronegatividad es 0. Por otro lado, los enlaces del tipo covalente polar, la nube electrónica se encuentra distorsionada y se encuentra más abultada hacia alrededor del átomo más electronegativo. Y ocurre, digamos, se forma lo que se denomina un momento dipolar. Para los enlaces covalentes los electrones se comparten, es decir, que los electrones que participan del enlace pertenecen tanto a un átomo como al otro. Y por último, todos los compuestos moleculares que vimos hasta ahora presentan dentro enlaces del tipo covalente, ¿ok? Bien, ahora a continuación vamos a seguir con las estructuras de Lewis.